Buen día a todos y todas y bienvenidos a nuestro webinar El rol de los territorios regionales del Perú al logro de la contribución nacional. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con el BETAS y los gobiernos regionales de Cusco, Ucayali y Apurímac. Para los que no nos conocen, me gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencias. Por un lado, PwC, el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LEAD Pakistán, la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South South North en Sudáfrica. CDKN apoya los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo a los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. El Beta Swiss Cooperation, es una organización de desarrollo suiza. Su visión es un mundo justo en el cual todos, hombres y mujeres, sean capaces de determinar el rumbo de sus vidas, de vivir con dignidad y seguridad, utilizando los recursos naturales en forma sostenible. Su objetivo en Perú es contribuir al logro de un desarrollo sostenible, con énfasis en la inclusión y la resiliencia al cambio climático en poblaciones rurales de la sierra y selva del Perú. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Próxima, por favor. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación del webinar estará a mi cargo y al de mi colega Daniela Contreras. Mi nombre es María José Pachas y somos del equipo de conocimiento y redes de CDKN. Una grabación estará disponible en nuestros canales de YouTube de este webinar y se les enviará un correo al final del webinar con el link de esta grabación. Le vamos a pedir por favor que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Por supuesto que sus preguntas son muy bienvenidas. Les vamos a pedir que las escriban en la parte de preguntas del panel de control y serán contestadas al final por la panelista y el comentarista. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, les agradecería que envíe un mensaje en la ventana del chat para que podamos ayudarlo. Por favor, le agradezco que responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar. Estas nos ayudan a comprender sus necesidades. Bueno, les voy a comentar la agenda de hoy y le voy a dar la bienvenida a los presentadores. Próxima, por favor. Bueno, en esta pequeña introducción la hice yo, pero lo interesante de este webinar es el comentario que nos dará Claudia Zuleta, que es especialista en bosques y cambio climático del BETAS, sobre cómo avanzar hacia la implementación de la contribución nacional del Perú, aportes en las regiones de Apurímac, Cusco y Ucayali. Y también tenemos el placer de poder contar con Edwin Mancilla Ucañani, que nos dará sus comentarios representando al gobierno de Cusco. Tendremos luego un espacio para preguntas y para aquellos que nos quieran seguir en las redes sociales, el hashtag es NDC Perú. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestra panelista de hoy, Claudia Zuleta, como dije antes, especialista en bosques y cambio climático. Tiene un magíster en forestería tropical y gestión de la Universidad Técnica de Dresde, Alemania, e ingeniería forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene una especialización en planificación y gestión territorial y posee experiencia en formulación y gestión de proyectos de gobernanza forestal, cambio climático, red y pueblos indígenas. Ha conducido procesos de fortalecimiento de capacidades con organizaciones indígenas, comunidades nativas y gobiernos regionales de Ucayali y provinciales. También ha realizado análisis de políticas e instrumentos de gestión vinculados al desarrollo de la Amazonía a nivel nacional y subnacional, con énfasis en Ucayali, y evaluado su alineamiento con la contribución nacional de Perú en este presente estudio que vamos a mostrarles hoy. Bueno, le cedo la palabra a Claudia, que nos hablará sobre los resultados del estudio
cómo avanzar hacia la implementación de la Contribución Nacional del Perú, aportes desde las regiones de Apurímac, Cusco y Ucayali. Muchas gracias, Claudia. Te cedo la palabra. No te escuchamos, Claudia. ¿Puedes verificar tu sonido? Ahí está. Ahora sí, buenos días. Sí, ahora sí, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, María José, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por el interés. Como dijo María José, queremos presentar una visión un poco resumida de lo que ha sido este proyecto, sobre todo enfocado en el ámbito subnacional, ¿no? En primer lugar, quisiera explicarles un poquito de qué se trata la Contribución Nacional del Perú, ¿no? Es un compromiso político de alto nivel para lograr este objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático de no exceder los 2 grados centígrados, ¿no?, de temperatura en el planeta respecto a lo que eran los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la época preindustrial. Considerando que el Perú es un país que no emite tantos gases de efecto invernadero, es importante considerar que nuestra contribución nacional también considera todos los esfuerzos que son necesarios en nuestro país en relación a lo que es adaptación al cambio climático, ¿no?, por los altos índices de vulnerabilidad. No sé por qué no pasa la siguiente. Tienes que ver en tu computador. Si quieres lo pasamos nosotros, no hay problema. Sí, no sé por qué no puedo pasar a la siguiente. Dani, ¿puedes retomar el control de la presentación? Gracias. Ya, gracias, Daniela. Bueno, entonces, en esta lámina se puede ver lo que consiste a la contribución de mitigación en la Contribución Nacional del Perú. Y bueno, la meta general es de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación al año base, ¿no?, que se ve en la primera barra de la figura. El año base es el 2010. Y se ve en un color más rojo oscuro cuál es el sector que más, bueno, digamos, el ámbito de los cuales están emitiendo mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no?, que justamente de uso del suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, ¿no? En la contribución nacional se está resumiendo esto al sector forestal. Entonces, tomando como referencia este año base del 2010, si todo siguiera igual en un escenario de que no se hace ninguna inversión con medidas de mitigación, se tiene previsto que se llegaría aproximadamente a 298, un poco más de millones de toneladas de CO2 equivalente de emisiones, ¿no?, todos estos sectores. También se sigue viendo la gran contribución de este sector USCUS. Sin embargo, ya con las medidas que se contemplan en la contribución nacional, las siglas son la NDC, que estaba mencionando María José al comienzo, se debería llegar a una meta máxima de 208 y un poquito más de millones de toneladas de CO2, ¿no? Eso equivale más o menos a un 30%. Y otro dato importante que quisiera resaltar en esta parte de mitigación es que el 20% de esta contribución no está condicionada a lo que es inversiones con cooperación internacional, ¿no? Es decir, debería hacerse con recursos internos tanto públicos como privados, pero un 10% sí se ha estimado que igual se van a necesitar recursos de cooperación internacional, ¿no?, para lograr todos estos cambios que se necesitan. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la contribución de adaptación y los enfoques transversales, se han priorizado 5 sectores que se pueden ver en la parte superior, que son agua, agricultura,
pesca, bosques y salud, ¿no? Para cada uno de estos sectores se han planteado objetivos intermedios y también objetivos más específicos y también áreas transversales que son importantes cumplir, ¿no? Como gestión de riesgos de desastres, infraestructura pública resiliente, enfoque de pobreza, poblaciones vulnerables, un enfoque de género e interculturalidad y también la promoción de la inversión privada en la adaptación, ¿no? Y es importante resaltar que en todo este compromiso que se señala en la contribución nacional debe incorporarse tres enfoques transversales, ¿no? Que son el enfoque de género, tomando en cuenta que los impactos de cambio climático son diferenciados para hombres y mujeres, también la interculturalidad por la gran variabilidad de culturas que tenemos, pueblos indígenas y bueno, diferentes tipos de grupos sociales, y estos cambios también afectan de forma diferente entre generaciones. Siguiente, por favor. Entonces, estos dos gráficos del Ministerio del Ambiente resumen un poco cuáles son estos sectores tanto en mitigación como adaptación, ¿no? Hay en la propuesta completa de la Contribución Nacional del Perú, que vamos a compartir en link por el chat más adelante, está el detalle de cuáles son todas las medidas por cada sector, ¿no? De forma general. En energía, residuos, bosques, transporte, industria y agricultura, para lo que es mitigación, y en adaptación para los sectores que ya les había mencionado, ¿no? Agua, agricultura, pesca, bosques, salud e infraestructura. Es importante señalar que si bien es cierto, esto es la primera propuesta que se ha trabajado de forma participativa y también incluyendo diferentes sectores, el sector público, privado y también a nivel regional y local, es una propuesta que debe ser revisada, ¿no? Y no, digamos, no está escrita en piedra, está sujeta a todos estos procesos de diálogo y que también haya una participación mayor, ¿no? Siguiente, por favor. Eso también es una lámina que me gustaría resaltar también del Ministerio del Ambiente y se refiere a cuáles son esas condiciones habilitantes, ¿no? O qué es lo que se necesita para pasar de la planificación o lo que dice un documento para la acción, ¿no? Efectivamente, ¿cómo se traduce este compromiso de alto nivel político en acciones efectivas, ¿no? Y bueno, en cada uno de ellos he resaltado un poquito ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo en este primer punto, que es incorporar el enfoque de cambio climático en políticas, planes, programas y estrategias nacionales y regionales de desarrollo. Sobre todo eso, hacer el link entre lo nacional y lo subnacional. Está también dinamizar la generación, difusión, acceso y uso de información para la toma de decisiones, impulsar la inversión baja en carbono y resiliente al clima en los tres niveles de gobierno, continuar la implementación de buenas prácticas, es decir, de lo que ya se viene haciendo en el nivel local, en el nivel subnacional, y la réplica en sectores y territorios, ¿no? Y finalmente promover la inversión privada, ¿no? Como ya hemos visto, y bueno, mucho mejor lo puede detallar Edwin más adelante, estos recursos públicos para los gobiernos regionales y locales muchas veces se ve reducido, entonces se está viendo formas de cómo fomentar la inversión privada en estos proyectos, ¿no? Con enfoques de cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, específicamente a través de este proyecto que se llamó Análisis del rol y potencial contribución de los territorios regionales al logro de la contribución nacional, lo que se buscó en principio era entender con mayor detalle y específicamente en función a la contribución nacional cuál es el potencial de algunas regiones o de territorios para contribuir a estas metas, ¿no? A estas metas que son de ámbito nacional, de gran escala, cómo es que cada territorio con su realidad, con su propio contexto, tiene mayor potencial de aportar a estas metas, ¿no? Y también incrementar las habilidades de actores subnacionales para implementar estas acciones, ¿no? Que el gran reto, por más que ahora lo veamos un poco sectorizado, bosques, agricultura, tienen que ser acciones articuladas y que apunten todas a cumplir esas metas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esas fueron las tres regiones o los tres territorios en los que nos enfocamos. Está marcado en rojo Ucayali, en amarillo Cusco
y en verde Apurímac. Los dos criterios principales por los cuales se desarrollaron o se implementó este proyecto en estas tres regiones fue, en primer lugar, contar con diversidad de ecosistemas y de territorios para poder analizar comparativamente, ¿no? Y de contextos, cuáles son los diferentes retos, encontrar cuestiones comunes y también diferenciadores o específicas entre cada región. Y en segundo lugar, como era un proyecto de corta duración, era necesario tener ya cierta trayectoria de trabajo, ciertos vínculos con personas focales o personas claves en cada región para empezar para iniciar este trabajo de apoyo, ¿no? En lo que es este proceso de implementación de la contribución nacional. Bueno, ahí en Ucayali, en el gobierno regional del Cusco, nos apoyó Edwin Mancilla, que más adelante va a hacer comentarios. En Cusco, perdón, en Apurímac, fue con el gobierno regional de Apurímac, con la gerencia de recursos naturales y gestión de medio ambiente del gobierno regional, y en Ucayali con la autoridad regional ambiental de Ucayali. Siguiente, por favor. Bien, este gráfico busca mostrar un poco qué es lo que se hizo. Se inició primero identificando cuáles eran las prioridades a nivel regional en cada una de estas regiones. Si bien es cierto, toda esta discusión del cambio climático es relativamente reciente, ya hay muchas cosas en marcha en las regiones de acuerdo a su propia realidad, ¿no? Entonces partíamos principalmente de eso, ¿no? Identificar cuáles eran las prioridades, cuáles eran las agendas de desarrollo, ¿no? Seguidamente hemos hecho un mapeo de actores, sobre todo enfocado en este tema de la contribución nacional, un análisis de sus capacidades, qué tanto conocían sobre este proceso, qué tanto se habían involucrado, ¿no? Cómo era el manejo de información en cuanto a cambio climático en general. Luego pasamos a hacer un análisis de las políticas, programas y proyectos a nivel subnacional. Algunos ejemplos hicimos en algunas municipalidades en cada región. Y seguidamente, ya como parte de este análisis, empezaron a salir los principales retos y las dificultades, barreras que tenía cada región, ¿no? En función a esos retos, se brindó asistencia técnica específica a estos tres gobiernos regionales a través bueno, consultorías y de apoyos técnicos, participación en talleres, y también se generó una primera propuesta de indicadores para el monitoreo de esos avances, ¿no? De esos aportes en lo que son acciones de cambio climático en cada región. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en esta lámina quería hacer énfasis en los instrumentos o las políticas de desarrollo y cambio climático a nivel regional y cómo ya se vienen, digamos, cómo ya se vienen combinando, cómo vienen haciéndose estos esfuerzos para integrar lo que es desarrollo con cambio climático. Esta es información que sobre todo está en la tercera comunicación nacional del Perú frente a la Convención, y es cómo se articulan estos planes de desarrollo regional concertado, que son los principales instrumentos de gestión de políticas a nivel regional, con las estrategias regionales frente al cambio climático, ¿no? Las tres regiones cuentan con sus estrategias, con sus respectivas estrategias, y a través de este semáforo quería mostrar un poco de cuáles son las regiones que vienen avanzando un poquito más en lo que es integrar el cambio climático, ¿no? Y bueno, en primer lugar está Cusco, que en su plan de desarrollo regional concertado, el enfoque de cambio climático se ve de manera integral. En Apurímac se ve parcialmente, sobre todo en la parte prospectiva, y en Ucayali podemos ver que no se aborda el cambio climático, ¿no? Bueno, es cierto que el plan de desarrollo regional concertado de Ucayali es bastante anterior, pero es bueno ir teniendo este panorama de cuáles son las diferencias entre estas regiones, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los principales resultados que ya tuvimos en la parte de análisis de las políticas regionales, contrastándolo con lo que es la contribución nacional, con la Estrategia Nacional de Cambio Climático a nivel nacional, teníamos este resumen, ¿no? Según los talleres, las reuniones que tuvimos en gobiernos regionales y también con otros actores, sobre todo de la sociedad civil, también de otros sectores,
de los gobiernos regionales. Los sectores priorizados para Apurímac, por ejemplo, eran forestal o bosques, tanto en mitigación, adaptación y agua. En Cusco estaba sobre todo agricultura, forestal, bosques y agua, y en Ucayali, forestal, bosques y agricultura, ¿no? En cuanto a institucionalidad para esta articulación intersectorial y entre niveles de gobierno que se necesita, veíamos que hay casos bien interesantes en cada una de las regiones, ¿no? Por ejemplo, en Cusco está el Consejo Regional de Cambio Climático del Gobierno Regional del Cusco, que es una plataforma muy activa que se ha formado recientemente para monitorear, ver un poco cómo se implementa esa estrategia regional frente al cambio climático, ¿no? En Apurímac y Ucayali están las comisiones ambientales regionales, respectivamente, como espacios muy interesantes para todo este intercambio también con las municipalidades, provinciales, con el nivel local, con el regional, con otros sectores, el sector privado, y etcétera, ¿no? Esos son tres espacios que pudimos evidenciar que van a ser muy importantes para implementar la contribución nacional. Luego está las cuestiones que analizamos sobre capacidades, experiencia o conocimiento sobre cambio climático. En general, en Cusco y Apurímac veíamos que eso era un poco más consistente en comparación con Ucayali, ¿no? Esto quizá puede deberse también a Apurímac y Cusco han tenido más recursos de cooperación internacional vinculada a estos temas y en Ucayali no tanto, ¿no? Ya es un poco más reciente. Lo que sí, bueno, nos llamó la atención era sobre todo en cuanto a conocimiento sobre la contribución nacional, ¿no? En las tres regiones sí pudimos evidenciar que no se tenía mucho conocimiento sobre los compromisos que se habían señalado a nivel nacional y qué implicaba para cada una de las regiones, ¿no? Sobre todo ante estos escenarios de recortes presupuestales y bueno, los gobiernos regionales tienen más dificultades para el día a día, ¿no? Y finalmente el tema de articulación y coordinación con el Ministerio del Ambiente, que es el punto focal de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático y quienes como sector lideran todo este proceso de la contribución nacional. Y veíamos también que el nivel de involucramiento del gobierno regional de Ucayali era menor, ¿no? En comparación con Apurímac y Cusco. Siguiente, por favor. Otra parte del análisis que se realizó en cada una de las regiones fue justamente en qué sectores está el mayor potencial de contribución hacia estas metas. Y bueno, se hizo un análisis tanto para mitigación, adaptación y enfoques transversales para las tres regiones, pero aquí en esta presentación solo voy a presentar algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo ya por ejemplo, en lo que respecta a la línea de acción respecto al agua, en Cusco, en su estrategia regional frente al cambio climático, las actividades específicas también se vinculan con sectores priorizados de mitigación que no necesariamente son agua, ¿no? Por ejemplo, con el forestal o con agricultura en este caso, ¿no? Porque vinculan actividades de reforestación, forestación y fortalecer intervención municipal en temas de manejo de recursos hídricos, ¿no? Eso fue un primer acercamiento de cuáles son las acciones que pueden tener mayores sinergias entre sectores, porque justamente ese va a ser el esfuerzo, ¿no? Cómo se vinculan todas estas acciones, ¿no? Siguiente, por favor. Para el caso de Apurímac, también estoy tomando un ejemplo en función a cuál ha sido la articulación entre la política principal de cambio climático, que es la estrategia, con la contribución nacional de adaptación, ¿no? Aquí también tenemos ejemplos de cómo se ven esas sinergias, por ejemplo, en esta línea estratégica que es gestión integral y sostenible de recursos naturales, cómo se vincula con la contribución nacional de adaptación en los temas de bosque y agua, ¿no? Siguiente, por favor. Otro aspecto que también debe estar presente, que es en cuanto a los enfoques transversales, creo que un buen ejemplo lo tiene aquí Ucayali con su plan de desarrollo regional concertado,
que es como en las estrategias y acciones ya dicen expresamente, ¿no? Por ejemplo, esta primera, identificar oferta y demanda de salud, abordando y priorizando estrategias integrales con enfoque intercultural, ¿no? Cómo se necesita que estas estrategias también incluyan estos enfoques intergeneracional, con enfoque de género, interculturalidad, ya desde su nivel más macro, ¿no? Para que también eso pueda concretizarse en acciones más concretas. Siguiente, por favor. Bien, y luego de este análisis que ha sido más a nivel macro, se encontraron tres retos principales comunes, digamos, a estas tres regiones, por más que que son muy diferentes en cuanto a territorios, en cuanto a contextos, tenían estos tres retos principales que son, en primer lugar, el limitado acceso a la información sobre la contribución nacional, que es una alerta muy importante. Se repetía en las tres regiones, no era claro tanto para funcionarios como para equipo técnico, organizaciones de sociedad civil que ya están implementando proyectos de cambio climático, cuáles son esos compromisos, ¿no? Y cómo es que se tienen que articular con las prioridades a nivel regional. Es por eso que la asistencia técnica que se desarrolló después, como parte de este proyecto, apoyó mucho esos procesos de diseminación de información a nivel regional y local. El segundo reto que vemos clave es la institucionalidad para esta articulación intersectorial e intergubernamental, ¿no? En estos, tanto entre sectores como entre niveles de gobierno. Aquí, bueno, vuelvo a repetir los casos específicos del COREC, del Consejo Regional de Cambio Climático en Cusco, y la Comisión Ambiental Regional, la CAR, tanto en Apurímac y Ucayali, ¿no? Que permitían una articulación, una coordinación interesante, ¿no? A través de este proyecto se apoyaron algunas de estas reuniones y se ve que efectivamente hace falta todavía un mayor trabajo para la articulación con los gobiernos locales, ¿no? Muchos de estas provincias, de estas municipalidades quedan lejos, sobre todo el caso que yo vi más directamente, el de Ucayali, hay que trasladarse solamente con avioneta, y bueno, eso dificulta mucho las coordinaciones, ¿no? Y el tercer reto principal es el limitado financiamiento, ¿no? Esto era un caso también que ha sido valorado como el más importante en las tres regiones, porque se necesita implementar estos proyectos de cambio climático y avanzar también con cambios estructurales en lo que es la gestión pública, ¿no? Que son necesarios. Y muchas veces estos proyectos de cooperación no cuentan con recursos para esos justamente cambios estructurales necesarios, ¿no? Es ahí donde se está tratando de facilitar mayor participación de empresas, de actores privados, y facilitar esta generación de alianzas para recibir fondos internacionales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, finalmente quería resumir en estas 5 conclusiones clave de este proyecto, que ha sido la relevancia del sector forestal bosques para las tres regiones, que eso es muy importante porque si bien es cierto está identificado como la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, es importante que las regiones a nivel territorial, a nivel subnacional, también lo consideren prioritario, ¿no? Para que haya una mejor coordinación entre el sector nacional y regional. Bueno, lo que ya estaba mencionando anteriormente, la necesidad de contar con estos recursos adicionales, ¿no? Es como me lo explicaba muy bien un funcionario en Cusco, que es todo, todo este discurso que se necesita aterrizar, que es de una economía baja en carbono, resiliente al clima, necesita unos cambios muy importantes, unas inversiones para hacer estos cambios son bastante significativas y no se va a poder definitivamente con los recursos que se tienen actualmente, ¿no? Bueno, el tema de articulación entre sectores, entre niveles de gobiernos, el fortalecimiento institucional, tanto de las capacidades de los equipos técnicos, de los funcionarios, como de estas estructuras para la coordinación. Y finalmente quería señalar esto que también salió en el proyecto, ¿no? Que estos retos, todos los retos anteriores, son mucho más críticos en el nivel local, porque, bueno, estos gobiernos locales tienen mucha más demanda de solucionar el día a día, ¿no? Y hay muy poco
hay muy poco de esta planificación en el largo plazo y de sistemas de monitoreo y evaluación de estas metas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, yo me quedo con esto interesante que los retos, ¿no? Los retos que habías mencionado sobre, ¿no?, el limitado financiamiento, la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el limitado acceso a la información como los retos más importantes, y que creo que esto no solamente es en Perú, sino estoy segura que sería común en otras regiones de América Latina, ¿no? Bueno, entonces ahora quisiera darle la bienvenida a Edwin Mancilla Ucañani, y les voy a contar un poco más de nuestro comentarista. Edwin es funcionario del Gobierno Regional de Cusco, es especialista en desarrollo rural, cambio climático y gestión de riesgos. Es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, secretario técnico del Consejo Regional de Cambio de la región de Cusco y miembro de la Red de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de Cusco. Ha desempeñado cargos en promoción de desarrollo, planificación gubernamental, gestión de riesgo de desastres, gestión ambiental, supervisión de proyectos regionales, así como la conducción de proyectos productivos y ambientales. Bueno, bienvenido, Edwin. Y bueno, teníamos algunas preguntas pensadas, ¿no? Que nos cuentes, por ejemplo, en qué sirvió este estudio al gobierno del Cusco. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Buenos días a todas y a todos. Bueno, realmente es un gusto estar con ustedes. Reciban el más cordial saludo de parte del Consejo Regional de Cambio Climático del Gobierno Regional Cusco. Sí, respecto a la primera pregunta de qué ha servido al Gobierno Regional este importante estudio, bueno, nos ha servido para poder ver cuánto de nuestros documentos de gestión, hablando de nuestro plan de desarrollo concertado y hablando de nuestra estrategia regional frente al cambio climático, están debidamente alineadas con los objetivos nacionales. A nivel región, es cierto, tenemos prioridades y objetivos, pero estos necesariamente tienen que responder también al interés país. Y creo que este estudio básicamente nos ha servido para eso. Muy bien, gracias. Y cuéntanos, digamos, en base a este estudio, ¿cuáles son los sectores que han considerado prioritarios en el Cusco para contribuir a estas metas nacionales? Sí, en el Cusco habíamos priorizado como número uno al sector agricultura. Esto considerando de que la mayor parte de la población económicamente activa de la región se dedica a este sector. Aparte que este es el que nos garantiza básicamente el tema de seguridad alimentaria, que digamos que en condiciones de cambio climático es uno de los sectores más vulnerables y en el que se está notando ya en la región ya unas afectaciones bastante serias. Entonces nosotros en este aspecto, justamente a razón de eso, habíamos visto que era la primera prioridad. La segunda prioridad para nosotros es el tema bosques, también un poco considerando que el Cusco es una región andino-amazónica. Una buena parte de nuestro territorio está cubierto por bosques, tanto formaciones amazónicas como también por bosques andinos, y de los cuales depende mucho de nuestras actividades, tanto, digamos, productivas, como también del sector turismo, que es una importante fuente de ingreso. Y bueno, otra prioridad para nosotros también es el tema agua, ligado básicamente a temas de producción, a tema de salud y también al tema de generación energética, ya que en el Cusco tenemos una central hidroeléctrica que depende básicamente de nuestros ríos. Bueno, esas fueron las tres principales prioridades, pero también en el tema de salud consideramos que es un tema bastante importante. Bueno, es muy súper interesante esto. Además, lo que habías comentado, Edwin, del tema de las prioridades, el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria, de bosques y agua, desde CDKN después te invito a que mires un poco. Nosotros hemos promocionado el tema del nexo entre la alimentación, el agua y la energía como ejes de trabajo que deben ser ir juntos, y que eso tiene que ver hasta con una seguridad, la seguridad de las poblaciones. Y bueno, y cuéntanos un poco, Edwin, qué acciones planean realizar en estos tres sectores prioritarios
para mitigar el cambio climático. Sí, bueno, en el sector de la agricultura, básicamente nosotros consideramos que el gran potencial que tenemos para enfrentar el cambio climático es nuestra alta biodiversidad que tenemos en la región. Eh, Tenemos biodiversidad tanto a nivel de productos, digamos, que se cultivan, como también biodiversidad, digamos, que aún no está siendo explotada. Entonces veíamos que eso podía ser una de las grandes, digamos, y ya lo veríamos nosotros incluso como oportunidad. Por un lado, vemos el tema de asegurar la seguridad alimentaria como un tema de adaptación directa y como un tema de oportunidad, ver cómo nosotros podemos hacer que nuestros productos que tenemos actualmente, que de repente no están siendo utilizados en la debida, digamos, como debe ser, podían, digamos, servir como para enfrentar los desafíos que nos tiene el cambio climático. Igualmente, en la agricultura también un tema que aparece muy importante, que le estamos dando una importancia bastante fuerte, es relativo al tema de conocimientos ancestrales y al conocimiento propio de la población. Porque si nos preguntábamos nosotros quiénes son las poblaciones que históricamente han podido sobrevivir en condiciones climáticas extremas y con recursos mínimos, encontramos que la respuesta está en nuestras comunidades campesinas y amazónicas que viven en lugares bastante distantes. Entonces consideramos que esa experiencia debe ser especialmente, digamos, revalorada y también, digamos, acompañada desde la universidad para poder validar esas experiencias. En el tema agua, pero claro, en el tema agua básicamente pensamos en dos cosas. Por un lado, afianzamiento hídrico, que es justamente hacer lo que nuestros glaciares y nuestros bofedales están dejando de hacer, es decir, empezar a retener el agua en la altura. Y esto a través de, digamos, de dos grandes estrategias, ¿no? Desde el nivel Estado, a nivel, digamos, de grandes inversiones, tenemos proyectos especiales que están trabajando ya y que tienen varios proyectos para ir construyendo algunas presas en los lugares donde es factible. Y a nivel de comunidades, apoyar todo el tema de siembra y cosecha de agua, es decir, la construcción de pequeños reservorios artesanales en las comunidades, que sumando también contribuyen mucho a incrementar, digamos, la oferta de agua. Y en el tema de riesgos, porque sabemos también que el cambio climático también puede traernos riesgos como los que estamos viviendo en el Perú, en la zona norte, a consecuencia de exceso de agua, básicamente lo que estamos planteando es protección de las poblaciones y de las, digamos, de las áreas de cultivo a través de defensas ribereñas, ¿no? Como medidas digamos, para reducir el riesgo producido por el agua. Y en el tema de bosques, nosotros tenemos, como les decía, extensiones considerables de bosques, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Hay varias áreas de conservación y lo que quisiéramos es, y también estamos apuntando, es ampliar la cobertura de áreas protegidas. Actualmente nosotros tenemos una sola área de conservación regional que está a cargo del gobierno regional mismo y planteamos por lo menos tener en este año siquiera unas dos áreas de conservación más y tenemos, bueno, a futuro todo un paquete de 18 áreas de conservación regional, aparte de las áreas de conservación que están a cargo del sector nacional. Igualmente se está promoviendo también la creación de áreas de conservación privada. En el Cusco ya tenemos varias de estas, pero queremos seguir incrementando esto. Igualmente estamos planteando o tenemos ya en ejecución varios proyectos de forestación para un poco ampliar, digamos, el área coberturada en la región. Y también hemos empezado a trabajar desde hace 2 años más o menos todo un programa para formar brigadistas a fin de enfrentar el gran problema de los incendios forestales que se nos están presentando en la región, a fin, digamos, de proteger nuestro capital forestal. Bueno, muchas gracias. Muy, muy útil todo lo que nos cuentas. Claudia, ¿quieres agregar algo? No, no se escucha. Bueno, me parece muy interesante lo que cuentas, ¿no? De todas las actividades que tienen que ver más que todo con la adaptación. Y veo que las comunidades tienen un rol importante, ¿no? En todas las actividades que muestran. ¿Cómo es el mecanismo para involucrar a las comunidades locales? Y hablabas también del conocimiento ancestral, que me parece muy interesante. ¿Hay algún mecanismo que el gobierno tenga para trabajar con las comunidades?
Bueno, para nosotros el Consejo de Cambio Climático es el espacio importante para trabajar este tema. En el espacio de cambio, en el COREG, no solamente está el Estado, están las universidades, están ONGs y están también algunas organizaciones de base. Entonces, a través de ellos lo que estamos haciendo es tratar de llegar, digamos, al mayor espacio posible, primero para compartir toda la información que se tiene respecto al cambio climático, porque consideramos que, que la transferencia de la información y el conocimiento es básico. Y otro tema que estamos justamente haciendo es, con todos los miembros del COREG, ir identificando algunas buenas prácticas que se están haciendo, sobre todo sobre, digamos, adaptación espontánea, incluso que ya se está dando en el campo. Porque por un lado vemos que las comunidades tienen un conocimiento que se puede adecuar digamos, para, como medidas de adaptación, pero también estamos viendo ya respuesta local frente digamos, a la problemática del cambio climático. Entonces, una cosa que estamos promoviendo desde el Consejo de Cambio Climático es justamente tratar de identificar todas esas buenas prácticas, digamos, de adaptación, y conversando con la universidad, le hemos pedido que ellos, de alguna forma, esas buenas prácticas las tengan que validar, darles, digamos, el respaldo académico correspondiente, ¿no? Claro, sí, bueno, que súper interesante. Bueno, bueno, muchas gracias, Edwin. Ahora le vamos a dar el espacio a la audiencia, a ver si hay alguna pregunta en particular, la pueden anotar en la sección de chat. Y mientras tanto, Daniela, si podrías moverte a la slide de los recursos para comentarles que hay dos documentos que pueden ser de utilidad y que también lo pueden bajar de... perdón, la tengo yo a la presentación, perdón. Que pueden bajarlo del mismo panel de control. El primero es el infobrief, que es específicamente sobre este estudio, cómo avanzar hacia la implementación de la contribución nacional del Perú, y también el documento de trabajo que fue elaborado por CDKN y socios, donde se muestra cuál fue el proceso para definir la contribución que ahora es determinada a nivel nacional. ¿Algún comentario que quieras hacer, Claudia? Sí, yo, bueno, quisiera también, aparte de estos dos documentos, como dijo María José, el primero, está la información mucho más detallada, ¿no? De la que he presentado ahora. Si quisieran profundizar más en lo que es la propuesta en sí nacional, de la contribución nacional, quisiera compartir un link también al documento que preparó el Ministerio del Ambiente el año pasado, ya con las medidas de mitigación y de adaptación más específicas, ¿no? Para que las puedan revisar también. Y también un anexo que consiste en los supuestos y las metodologías, ¿no? Para que se vea un poco en qué consiste cada medida, cómo fue calculada, quiénes fueron los actores y cuál es el trabajo que se realizó, ¿no? Que fue desde técnico, científico hasta político de alto nivel, ¿no? Creo que no tengo la opción aquí para enviar el chat a Sí, todos. sí, lo puedes colocar en el chat, puedes colocar un link, si tienes el Ya. link para pegarlo. Yo también pegué los links a los documentos que acabo de mencionar. Ujú. No, les quería comentar también que además de preguntas también se pueden hacer comentarios sobre la presentación. Si tienen alguno, es bienvenido. Bueno, y Claudia acaba de colocar el link al NDC Nacional de Perú. Sí, ese ya se cuenta con todo el detalle y ahorita estoy poniendo el de los supuestos y las metodologías para calcular las medidas de mitigación, ¿no? Bueno, buenísimo. Revisar con mayor detalle. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Omar, que quiere saber cómo ve los avances en el ordenamiento territorial de estas regiones. Sabemos que a nivel nacional esto es un tema que es pendiente. Ujú.
Sí, bueno, puedo comentar un poco sobre el caso de Ucayali, que es el que he visto yo más cercanamente. Bueno, el ordenamiento territorial ahorita en Ucayali ha sido un proceso apoyado bastante por la cooperación alemana. Sé que ya han estado en las fases finales, sí se cuenta con una dirección especializada en este tema, pero sí, es un tema que todavía hace falta bastante discusión, ¿no? Hay muchos que están a favor, en contra. Si bien es cierto que se reconoce su importancia ya a nivel de planes y de instrumentos, hay bastante avance, pero en el terreno yo creo que va a estar lo más complicado, ¿no? Ese es en el caso de Ucayali. Sé que es algo bien reciente, por lo menos del plan de ordenamiento territorial de la región, ¿no? De Cusco, no sé, de repente Edwin nos puede comentar. Sí, sí, en el caso del Cusco, tenemos, digamos, recién los trabajos a nivel de zonificación ecológica económica. Primero teníamos a nivel macro y hace, digamos, hace 2 años se han trabajado a nivel meso. Y tenemos una información bastante grande, pero todavía está faltando que esto, digamos, se complete, porque todavía tenemos algunos estudios que nos están faltando complementar. Y luego de esto, bueno, nos queda el gran reto de pasar a tratar de ordenar el territorio, ¿no? Así es. Bueno, sí, muchas gracias. Y también acá María del Carmen está de acuerdo, ¿no? Que el reto del financiamiento es que no es solamente para la ejecución de acciones, sino también para conocer de manera más completa los avances a nivel local, ¿no? ¿Hay alguna perspectiva de mejora en este tema de la falta de financiamiento o limitado financiamiento sobre la temática, en Cusco por lo menos? A ver, miren, sí, uno de los grandes problemas que tenemos, creo que no solo en el Cusco, sino a nivel nacional, es de que lo que hay algún nivel de financiamiento para ejecutar proyectos, pero para lo que son actividades, o sea, por ejemplo, las tareas que tenemos de llegar a las municipalidades, llegar a, digamos, a otras instituciones para dar a conocer todo el tema de cambio climático, por ejemplo, no hay recursos, son bastante limitados. Por eso que en el caso del Cusco, el Consejo de Cambio Climático se ha venido convirtiendo en nuestra mayor herramienta, porque a través de los miembros del COREG, de alguna forma, estamos haciendo que la misma información del Estado pueda ir llegando, digamos, a las poblaciones. Esto, digamos, creo que es uno de los mayores problemas que tenemos a nivel nacional. Sí, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, una cosita más antes de poder ir cerrando, ya no tenemos más preguntas, pero les quiero comentar sobre nuestros recursos adicionales. Ustedes han podido recibir esta información del webinar a través de estar en la lista de profesionales que tiene CDKN y si no, los invito a que se registren en nuestro boletín mensual. También hay acceso a otros webinars que hemos realizado y también hay publicaciones y otros recursos que pueden ser de interés en nuestra página. Los quiero invitar a que puedan revisar los documentos de este webinar. Si no pueden acceder en el chat, como los hemos colocado, o en la parte de documentos donde hemos subido los dos documentos más importantes, les vamos a mandar los links a posterior del webinar. Así que bueno, quiero agradecer a Claudia y a Edwin por su tiempo, por compartir este interesante webinar y esperamos poder verlos en otras instancias. ¿Sí? Muchas gracias. Le dejo la palabra de despedida a Claudia y a Edwin. Perfecto, muchas gracias a todos también por sus preguntas y bueno, esperando que les sea de utilidad los documentos que hemos producido como parte del proyecto y también los adicionales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.